tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca. Hola, y a ¿qué nuestro tal? invitado, nuestro guía, quien nos ha estado acompañando durante los últimos programas, mi querido Isaac Tame. Isaac, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Hemos estado caminando por una colonia que no había yo caído cabalmente en la cuenta, pues de que acaba de cumplir 100 años. Ah, claro, Acaba de cumplir 100 1921. años, las lomas de Chapultepec se traza. El año pasado cumplió 100 años, pasó sin pena ni gloria. Me parece, ¿no? Esos son los problemas que tenemos en la memoria en la ciudad. Pasó sin pena ni gloria el surgimiento de esta colonia que, recapitulando un poco lo que hemos platicado en programas pasados, pues surge a consecuencia de dos hechos, diría yo. Uno, me corregirán ustedes, Beca, Isaac, es el desbordamiento de la ciudad de México a finales del siglo XIX, principios del XX, y luego el hecho de que, bueno, pues la aristocracia, las clases dominantes se van del viejo centro y se comienzan a establecer en los nuevos fraccionamientos, en las nuevas colonias que va ofreciendo la ciudad, y a esto se suma el hecho de que la revolución crea una nueva clase empresarial, política, social. Sí, nueva élite, ¿no? Una nueva élite, y esa nueva élite coincide justo su surgimiento con la aparición de este espacio. Recordábamos que los orígenes de las lomas están en la hacienda de los Morales, viejos terrenos, una hacienda inmensa que abarcaba el rancho El Huizachal. Era una extensión de verdad muy, muy impresionante. La familia propietaria de la hacienda de los Morales entra en crisis económica, la familia Cuevas Lascurain, y comienzan a fraccionar fragmentos de la hacienda. Así se van comprando con la compra que le hacen a dos hermanos de la familia. Es como se traza, y ahorita Beca Isaac nos contarán un poco o nos recordarán un poco el propósito con el que se traza las lomas de Chapultepec, así como la conocemos. Sí. Una colonia que se va extendiendo sobre precisamente las lomas de Chapultepec, pero con una arquitectura definida, con un estilo urbanístico ya muy claro y muy distinto a todo lo que se había visto en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que hay que recordar esto que comentabas de la nueva élite revolucionaria. Esto tiene mucho que ver con la historia de Lomas de Chapultepec y con uno de sus personajes centrales, que va a ser Albert Blair. Ya lo habíamos comentado en el programa pasado. Él era de origen inglés, se casa con Antonieta Rivas Mercado, y él lo que tiene es una relación muy cercana a los gobiernos revolucionarios, principalmente por su vínculo a los hermanos Madero. Él trabajó de cerca con los Madero, los conocía bien, y entonces eso le permite un poco como burlarse a la ley o darle una vuelta a la ley, porque en ese momento estaba prohibido que se vendieran tierras agrícolas, claro, para darle un uso comercial. Entonces los vínculos políticos de Blair le permiten, sí, su relación con Obregón, exactamente, le permiten comprarlos para hacer el desarrollo. Entonces, bueno, esas cosas que no pasan aquí en México, ¿no? Que ¿verdad? no pasan. Bueno, Ezequiel Padilla estaba yo leyendo que le dieron, a cambio de su silencio por el fraude electoral del 40, le dieron unas cuantas hectáreas en las lomas para que ahí hiciera negocios y se quedara tranquilito, sí, y callado sobre aquel fraude sangriento electoral en el que pues él tuvo que aceptar los resultados, accedió a validar eso. Así a cambio de todo eso. Bueno, pues ese es el México un de tema los generales, interesante de los políticos. Perdón, un tema interesante de la colonia es su forma como está trazada, que precisamente sigue los contornos de las lomas. Las calles siguen los contornos de las lomas, y las lomas son propiamente las manzanas donde están las construcciones. Y las cañadas, ¿no? Y se ahí aprovechan también. Sí. Recordábamos el programa pasado, ahí la presencia de José Luis Cuevas Pietrasanta, sí, el urbanista que fue el encargado de trazar también la Condesa, y hablábamos de que por ahí se habla de que lo hizo a partir de las ideas de Ciudad Jardín, de Howard, que él aprende en Inglaterra, pero tú dices que en realidad no coincide las tanto. Pretendía retomar, pero más bien como una cuestión propagandística, porque el concepto de Ciudad Jardín se hizo una o dos veces solamente en todo el mundo. Sí, es un concepto que realmente no tuvo mucho impacto como idea, pero no fue realmente plasmado en la realidad, sí, porque era muy caro. Pero se toma un poco, digamos, elementos como puedes meter la naturaleza, sí, los de la ciudad, acercar a la gente. Sí, los circuitos también. Lo seguimos viendo una presencia importante de árboles, de áreas verdes. Y recordemos las palmeras, caray. Las palmeras que ya se nos fueron, las de Paseo de las Palmas. Las palmeras de los años 20, sembradas en los años 20,
que fue el gran momento de siembra de palmeras en la ciudad y cómo en solamente un par de años pues se les dejó morir, se les dejó de atender y se les dejó morir en la Ciudad de México. Estábamos caminando con Isaac recordando o visitando ejemplos del colonial californiano que sienta sus reales en esta colonia y deja ejemplos de verdad excelsos. Estuvimos en unas casas espectaculares, trazadas en este estilo que viene de California y que encuentra precisamente en los años 20, 30, 40, su momento de mayor esplendor. Ya lo decíamos, muy sorprendidos porque es un estilo o una escuela poco valorado, más bien despreciada, y sin embargo, lo comentábamos en programas anteriores, pues se encuentra en Las Lomas, en Polanco, en Lanzures, en la del Valle, en Narvarte, en Álamos. Se derramó por toda la ciudad este estilo, de la mano de un grupo de arquitectos, ¿verdad, Isaac? En los primeros años, de los mejores arquitectos que había en México en esa época. Después estos arquitectos dejan de construir en ese estilo, se pasan al Art Deco y se pasan después al racionalismo. Pero el estilo le gusta tanto a la sociedad que lo siguen pidiendo, y entonces se especializan otros arquitectos que van surgiendo nuevos, arquitectos e ingenieros civiles, se especializan en hacer diseños de este estilo para precisamente satisfacer esa demanda de la sociedad, porque aunque fue un estilo denigrado desde la academia, en realidad a la sociedad le encantaba y lo pedía. Sí. Porque se sentía identificado con el mundo barroco, con el mundo colonial, con algunos elementos. Y es la época de la búsqueda de identidad de lo mexicano, ¿no? Coincide también con eso. Y efectivamente pero qué curioso, lo de ¿verdad? Hollywood. La búsqueda de identidad de lo mexicano inspirada por Hollywood. Sí, inspirada por Hollywood. Tal cual. Y esta colonia, perdón, nada más para decir, nos olvidó mencionar, el nombre original era Chapultepec Heights, que pues tiene todo el sonido, la sonoridad de Beverly Hills. Y lo prohíben. Sí. Prohíben que se use, lo comentábamos en el programa pasado también, por eso se llama Las Lomas de Chapultepec. Qué bueno que lo recuerdas, Beca, porque había tal profusión de letreros en inglés en la Ciudad de México que el gobierno de Calles dijo, se acabó, está prohibido poner letreros en inglés, e incluso me estaba yo leyendo por ahí que el jefe de correos dejó de mandar correspondencia que llegaba a Chapultepec Heights porque estaba en inglés. Entonces se tomó la decisión desde ahí del 24, de comenzar a llamarla Las Lomas de Chapultepec a la nueva colonia, donde, como decíamos, pues asientan los grandes políticos de la época, los empresarios más poderosos, la clase que emerge de la revolución. Y sin embargo, sí es cierto, venía de Estados Unidos, pero era un estilo al final del día mexicano, porque era el retomar, el revival de la arquitectura barroca de las misiones de decir, California. Novohispano, ¿no? Quizá no mexicano, pero novohispano sin duda. Y bueno, nada más para mencionar algunos de estos arquitectos que decías, para quienes no los conozcan, algunos de los primeros que comenzaron a trabajar. Luis Barragán, sus primeras casas en Guadalajara son en estilo que se puede calificar entre colonial californiano y neocolonial. Es un estilo que está híbrido entre esas. Podemos recordar dos ejemplos magníficos. La Casa Cristo y la Casa González Luna. Ambos tienen elementos distintivos del colonial californiano. ¿Por qué no para los amigos que nos siguen, no nos platicas un poquito rápido así las características del estilo neocolonial para que lo podamos diferenciar? El estilo neocolonial utiliza otros materiales, además de los que utiliza el colonial californiano. El colonial californiano solo usa la piedra, la cantera y muros encalados. Son los dos elementos básicos junto con las tejas. El neocolonial, además de estos elementos o además de estos materiales, utiliza con gran profusión los azulejos y utiliza el tabique, este tabique en fachada. Entonces, cuando nosotros vemos una casa que pudiera parecer colonial californiano, pero que tiene tabique como adorno en la fachada y que tiene azulejos como adorno en la fachada, podemos saber sin duda que estamos ante un edificio neocolonial más que uno colonial californiano. Pero se mezclan, ¿no? Sí. O sea, hay un momento en el que hacen un popurrí, podríamos decir. Se vuelve también un estilo muy ecléctico, en el que se van tomando prestados elementos de uno y otro. Y mencionar también quizá a Serrano, a Segura, como algunos otros de los arquitectos, ¿no? Sí. Muy bien, nos estamos acercando a un pasaje
de la historia de México, que es también fascinante y que tiene que ver con la iglesia anglicana que vamos a visitar en esta ocasión. Unos orígenes pues, completamente remotos, una historia de verdad que tiene algo de delirante y que comienza a ocurrir en tiempos de Benito Juárez. Es una historia de la que le vamos a hablar después de esta pausa. Queridos conspiradores, como ya me han escuchado decir muchas veces, sigamos hablando de historia. ¿Cómo es que estos 10 años lo hemos hecho? ¿Cómo hemos hablado de esa historia nuestra? ¿Cómo se aprende la historia como no se debe de aprender? De eso va nuestro capítulo de hoy en esta temporada del cierre de nuestro ciclo del Refugio de los Conspiradores por ADN 40 a las 6 de la tarde este domingo. ¿Nos acompañan? ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo?
Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. Muy bien, estamos entrando a la Iglesia de Cristo. Es una historia, como le decía. Hola, Liliana. Hola, muchas gracias por recibirnos. Mucho gusto, gracias por recibirnos. Hola, gracias. La primera vez que se celebra una misa, digamos, anglicana en México, ocurre el 13 de septiembre de 1847, el día del ingreso del ejército estadounidense a la Ciudad de México, la toma del Zócalo, ese momento en el que se iza la bandera de las barras y las estrellas en el Palacio Nacional, y en el Salón de Embajadores, el general con el capellán que venía formando parte de las tropas del ejército estadounidense, celebra esa misa. Queda como el antecedente de algo que va a costar mucho trabajo que entre en México, una sociedad profundamente católica a lo largo de 3 siglos del virreinato, más todo lo que iba corriendo del siglo XIX, pero que obedece a un impulso de Benito Juárez, de Melchor Ocampo inicialmente, y que va a culminar el ministro Matías Romero, que pues quería decir, tenemos que civilizar al pueblo mexicano, se tienen que acabar las borracheras en los pueblos con cohetes y se matan y todo esto, tenemos que buscar una salida para que la gente deje de gastar su dinero en velas, en cohetes y en alcohol, porque todos los días es el santo de alguien y todos los días hay una fiesta religiosa y la gente... Entonces, pues Juárez y Ocampo deciden o intentan abrir la libertad de cultos para decir, pues que vengan otros cultos que puedan llevar al pueblo mexicano hacia otra zona. Hay un debate sobre la libertad de cultos, porque decían, pues es que ¿por qué vamos a aprobar la libertad de cultos si nada más hay un culto? No puede ser que apruebes cultos cuando no hay más que... Entonces tienen que traer de Estados Unidos la idea de implantar una iglesia anglicana en México. Lo hacen primero con una docena de sacerdotes católicos renegados, que los convencen con protección y que los convencen con un sueldo fijo para que creen una iglesia que se llamó la Iglesia Episcopal Mexicana. Esta iglesia, desde luego, no gozó del aprecio de la sociedad católica. Las misas anglicanas se llevaban a cabo de manera privada en las casas de los ingleses que residían en la Ciudad de México desde 1828, desde los primeros años de la independencia, y había como un acuerdo tácito, las pueden realizar, ellos llegaban, hacían las misas ahí, tenían su panteón británico a orillas de donde es el circuito interior y San Cosme, y había pues una convivencia donde pues era aceptado porque se hacía de manera privada. Ahora, yo solo quisiera agregar que sí está esta parte que comentas de Benito Juárez y Melchor Ocampo, pero también es importante decir que a medida que comienza a haber más inversión británica, francesa, alemana, pero principalmente británica y alemana, los franceses son católicos, también comienza a haber más exigencia de tener un espacio de culto propio, porque pues bueno, el siglo XIX va a haber... Más hacia el final del siglo Más hacia el porfiriato, pero va a haber como una especie de sospecha contra los estadounidenses y va a haber mucho interés por tener capital europeo, entonces eso también va a impulsar que se vayan creando más iglesias anglicanas, luteranas, metodistas, etcétera. Lo primero que ocurre es que pues, estos sacerdotes pues, no logran despegar ese proyecto. Luego se mueren 3 de los 12, 3 se mueren, uno desaparece, los otros se arrepienten y regresan al catolicismo. Queda por ahí 1 o 2 que se deciden a llevar a cabo y se dan cuenta que no van a poder. Y entonces manda a traer Matías Romero, que era el embajador de México en Washington, se casa con una mujer anglicana y desde ahí comienza él como a enfrentar las tentaciones, digamos, del nuevo culto, y acaba convirtiéndose en anglicano y se trae a un amigo suyo, a un sacerdote que conoce allá, que se llama Henry Riley, y se crean una bomba de tiempo.
porque en lugar de construir, dice, vamos a hacer una nueva iglesia, pues vamos a hacerle su nueva iglesia. No, lo que dicen es, vamos a hacerla en la segunda iglesia más importante de la Ciudad de México, la iglesia de San Francisco sobre la calle de Madero. Ahí va a ser el nuevo culto y se lo regalan, se la venden en 4,000 pesos, que los va pagando ahí en abonos a este señor Riley, y la gente lo vive como una afrenta, o sea, ven sacar los retablos, ven sacar los santos de la fachada, y pues dicen, este es el templo donde está enterrado Gante, donde está enterrado Motolinía, donde estuvieron los huesos de Cortés, donde ha pasado todo. Es el primer templo que se construye en la Ciudad de México en 1624, en 1524 inicia su construcción. Esto es una afrenta. Y entonces hay un rechazo inmenso. Se acaban dando cuenta que la regaron y le quitan el... bueno, ya sabemos, Riley pues, se lo llevan a otro templo, le dan un templo menor que es el de San José de Gracia, y él dice, bueno, ya me quedé con esto es mío, yo lo compré, entonces yo puedo hacer con él lo que quiera, y mete un circo para que le pague la renta, y durante varios años funciona ahí el Circo Charini, donde hay espectáculo de caballos, de malabaristas, en el claustro de San Francisco, y pues toda la gente ve eso con mucha extrañeza. Yo creo que esto fue creando una especie como de resistencia que hace que el mismo Matías Romero se arrepienta en una carta de lo que intentó. Y en ese momento entra lo que tú dices. Sí, comienza a haber una comunidad británica mucho más grande, también estadounidense, y es cuando comienzan ya los esfuerzos por construir un espacio propio, ¿no? Esto realmente, como bien dices, van a ocupar distintos espacios, también el edificio de la Unión Cristiana de Mujeres que está en la calle de Morelos, o sea, de la Guay, van a ir moviéndose, digamos, de espacios, y finalmente en 1894 un empresario llamado William B. Woodrow decide hacer una kermés para poder recaudar fondos para construir una iglesia anglicana propio. Wilson, el creador, aquí vemos la primera piedra. Pero esto no se puso aquí en Las Lomas, mi querida Beca, cuéntanos. No, esto se puso en 1895, como se puede ver ahí, el 11 de julio, en la calle de Artículo 123, donde está el origen de la iglesia que estamos visitando hoy. Ahí está todavía maravilloso, en ruinas. En ruinas, un edificio neogótico, que es un poco lo que nos trae aquí, porque andábamos buscando los revivals en la Ciudad de México, pero lo que hace Woodrow, el creador, por cierto, de los seguros La Nacional, él hace esta kermés para comenzar a recaudar fondos, pone la primera piedra en el 95 y así inicia la construcción de este templo que se va a concluir en el 1898, pero va a tener momentos pues interesantes, entre ellos en 97 hacen una festividad por el jubileo de la Reina Victoria, atiende Porfirio Díaz la fiesta, en fin, va a tener una larga historia ahí. Se va a seguir después del 1900 sumando algunos detalles, el baptisterio, vitrales, etcétera. Y bueno, ahí va a ser la sede de la Iglesia Anglicana de la Ciudad de México hasta los años 80, Lilian, que es cuando ya comienzan a venirse para acá, ¿cierto? Sí, es cierto. Bueno, la iglesia que estaba en el artículo 123 se vio muy resquebrajada por varios sismos. Era un terreno que, como todos sabemos, pasan los mantos freáticos abajo y entonces estos mantos freáticos hacen el suelo inestable, por lo mismo que hay un paso de agua, que está corriendo el agua abajo. Resulta que justo el predio de artículo 123 está comprometido porque abajo hay un paso de agua y entonces hay varias desnivelación ya. Primero fue el sismo del 14, después fue que descubrieron esta desnivelación y esta iglesia ya empieza a estar golpeada en su estructura. Pero aún así, tanto había costado trabajo para esta comunidad anglosajona establecer su templo y lo hicieron con tanto esmero, cuidado, habían contratado a un arquitecto que había hecho esta estructura tipo neoclásica que recordaba mucho a todo lo que es la tradición inglesa. En fin, habían puesto mucho cariño, mucho esfuerzo, muchos recursos y no querían abandonar eso. Es que por cierto, el arquitecto, Harwood Simpson, en parte el problema es que nunca había construido en México, ¿no? Me parece que nunca vino, mandó los planos desde Inglaterra. Exacto, entonces, pues
No se tomó en cuenta el subsuelo. Exactamente, ese fue en parte la situación, ¿no? Eso fue, sí. Bueno, pues después todavía el templo de 85, ya más recientemente, terminó por destruir el templo, el techo se vino abajo y fue cuando ya no hubo ya más resistencia de la comunidad de seguir estando ahí. Entonces empezó a plantear la posibilidad de comprar este predio. Esto era una casa vieja y compraron pues el predio, como tú bien dices, se reunieron fondos, etcétera, y se compró este predio y lo primero que hubo de construcción fue esta parte, que ahora es un salón grande de eventos, y estas pequeñas construcciones, esto parece que todavía no estaba, estos son salones de clases y de capacitación, de todo eso. Y bueno, también aquí mencionar, como estamos buscando estos ejemplos de arquitectura revival, historicista, como nos explicabas, Isaac, aquí vemos ya como el techo a dos aguas, muy a la inglesa, ¿no? Con el techo de madera, o sea, estos tienen detalles sutiles, pero están recordando siempre a esta arquitectura neogótica de Inglaterra. Así es, buscan siempre, como todos los extranjeros, supongo, como que crear raíces en lo que ellos conocen. La arquitectura creo que es un lenguaje bien importante siempre en los espacios donde habita la gente y que recuerden sus tradiciones y sus lugares, ¿no? Donde ellos estuvieron, ¿no? Sus antecesores. Claro. Entonces, bueno, empieza la construcción del templo justo en 88, se contrata al arquitecto Carlos Mijares Bracho. Él había hecho ya alguna serie de edificaciones religiosas, sobre todo en la región de Michoacán. Y lo sugieren como arquitecto y él presenta el proyecto, lo aceptan, la comunidad lo acepta bien y entonces empieza la construcción. Es un proyecto que tiene la particularidad que la parte exterior parece como sellada, está muy hermética. Sí. No te anuncia lo que vas a encontrar. Y no te imaginas lo que vas a ver, ¿no? Lo que les vamos a mostrar ahora. Sí. Y Lilian, bueno, creo que también vale la pena mencionar, porque antes de entrar hicimos un breve repaso a la historia de Las Lomas, que pues es una colonia que se funda gracias a un inglés, 2 norteamericanos, 2 estadounidenses y 2 mexicanos. Entonces ya había una presencia, digamos, de la comunidad anglosajona en Las Lomas. Seguramente eso fue en parte la razón por la que decidieron se abandonó también lo del centro, la idea de que ya no se podía reconstruir, ya no se debía de reconstruir aquello, porque muchas de las familias que vivían en esos alrededor en ese rumbo ya se habían migrado hacia otras zonas residenciales y que ya el centro quedaba como inhabilitado. Carlos Mijares menciona un poco eso también, que a él le daba un poco de nostalgia el que el centro se fue como desmembrando y quedó como en el abandono y se hizo ocupación de otras áreas no más residenciales, pero él decía, pues sí, lo mágico del centro y lo importante históricamente hablando, arquitectónicamente, pues se fue dejando a un lado. ¿Por qué ladrillo? ¿Sabemos? Sí, el ladrillo... Vamos entrando porque además el sol está un poco lacerante. El ladrillo, para Carlos Mijares, fue quizá un descubrimiento o digamos, él decía que el ladrillo rojo era algo muy primario, se hacía en todos lados. Él tuvo el primer contacto con esto más de lleno en Michoacán, porque era una región productora de ladrillo. Entonces, cuando él construye los templos de Michoacán, siempre se abocan los arquitectos a ver cuál es el material de la zona. Y entonces ahí descubre, entre comillas, el ladrillo. Pero dice que el ladrillo es fabuloso, él decía que el ladrillo es fabuloso porque se pueden construir carreteras, se pueden construir todo tipo de estructuras y realmente es un material versátil y muy resistente. Y tan antiguo, ¿no? Pues ahí están las tablillas sumerias escritas en ladrillos y además el arte románico, o sea, tiene una reminiscencia histórica, arquitectónica muy importante, ¿no? Sí, y tiene mucha presencia en el Reino Unido también, ¿no? El ladrillo es un material utilizado muchísimo, sobre todo en el siglo XIX. Y en la arquitectura de Inglaterra, que se llama eduardiana, se utiliza muchísimo el ladrillo, muchísimo.
pero este arquitecto tenía la característica de que él como que estaba especializado en ese material. Él solo le gustaba construir en ladrillo. O su propia casa en Francisco Sosa, en Coyoacán. O la ¿no? Ibero. Sí, Exacto. Descubre justamente que el ladrillo es un material muy anterior, ¿verdad? Es una cosa muy primaria que se hace con arcilla, con las manos. Esto le gusta. Él era un arquitecto muy humanista, siempre le gustaba estar pendiente de lo que hacía la gente que construía. A él le gustaba ensuciarse las manos, estar con sus constructores, con los albañiles. Y descubre de veras como para él una revelación, una epifanía al ladrillo como ese elemento que le va a reunir todas las características, ¿no? Interesante. Bueno, y al entrar, pues lo primero que apabulla son los arcos, la manera en la que está jugando con esos arcos, entrelazándolos, superponiéndolos. Es algo que le da muchísimo movimiento. Y luego la manera en la que se permite el paso de la luz por distintos lugares, ¿no? Sí, él combina el ladrillo, que es un material de un uso muy antiguo, con materiales mucho más nuevos, como el vitrobloc. El vitrobloc del techo permite que pase toda esta luminosidad. Entonces, uno cuando ve este ámbito, este espacio, se imagina de inmediato las construcciones góticas, pero se imagina también la arquitectura morisca. Claro. Este ámbito es como muy parecido a la fuente morisca que podemos ver en Chiapas, por ejemplo. Entonces, son elementos arquitectónicos los que permite el uso del ladrillo, que hacen un juego de luces y sombras que le dan muchísima vitalidad al edificio. Y este arco, que como bien dicen, están entrelazados, como que también recuerda las nervaduras de las iglesias góticas, ¿no? Que también se cruzan en las bóvedas. Oye, pero bueno, la luz cae por allá, la luz cae por allá, la luz cae por allá, cae por allá. Es por el techo. No, aparte, ¿no? Tiene como pequeños espacios. Sí. Y bueno, y la otra cosa que es maravillosa es el retablo que se puede cerrar, se puede regular, digamos, y que estaba en la iglesia original de Artículo 123, junto con estos vitrales, que creo que hace poco lo estaban todavía reparando algunos, ¿verdad? Hay unos que están resguardados en el sótano que requieren de intervención, por lo que entiendo, ¿no? Y sí, esto que dices que se cierra, Héctor, por ejemplo, para Pascua, se cierra, el altar es uno de los momentos en los que lo vamos a ver cerrado, pero por fortuna nos toca... Pero en la Pascua se abre. Bueno, las semanas previas, ¿no? Durante Semana Santa. Sí, justo en temporada de todo lo que, del periodo anterior a la Pascua, se cierra y justo en Pascua se vuelve a abrir y ya dura. Por el renacer, ¿no? Sí. No, es maravilloso. ¿Qué está representando? ¿Sabemos? Pues es solo la Virgen María y una serie de arcángeles que están alrededor, y si leen en el texto superior dice que habla sobre la encarnación de Cristo. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y este retablo, junto con los vitrales, eran de una casa muy afamada en Inglaterra, la Casa Kemp. Era una empresa que era, digamos, el trabajo era de Charles Kemp, que inició esta compañía en 1868, y él era un artista de arte sacro muy reconocido en Inglaterra. Se mandan a hacer los vitrales y el retablo con él, y son un donativo de la familia Pearson, de Lord y Lady Cowdray, particularmente de Annie Pearson, la esposa de Whitman, que Whitman Pearson va a tener una historia importantísima para la Ciudad de México y para el país en general, pero él va a ser el gran canal de desagüe, va a ser también el tren del Istmo de Tehuantepec, va a remodelar el puerto de Veracruz. O sea, va a ser pues una persona que realmente hizo toda su fortuna aquí en México, y su esposa también un personaje interesante. Ella era una de las sufragistas británicas que finalmente logran el voto a la mujer en 1918, y fue por iniciativa de ella que los Pearson donan estas piezas.
así fue. El retablo es un retablo original de una iglesia en Alemania. Ese es el origen. Lo traen desde Alemania, sí. Pero es neogótico, ¿no? ¿O de qué época es? Es neogótico, sí. Y estas, justo los vitrales, se hacen ya en el siglo XIX por Charles Immer Kemper, se llama, el que tú decías, ¿no? También. Y él justo hace estos vitrales, pero con la escuela de Flandes y con la escuela de vitrales del siglo XVI. Él ya es reciente, del siglo XIX. De hecho, también hace varios para iglesias en Estados Unidos, en todas las que están iniciando también ahí. Eso ya es más tarde. Estos son mandados a hacer por los fieles. No. Por los Pearson, ¿no? Sí, justo por el señor Pearson, que fue quien los donó, sí. Oye, otra cosa que es la acústica, ¿no? Sí, bueno, Carlos Mijares hace así como un estudio de varias cosas que las vemos confluir aquí. Ya había hecho también los otros recintos religiosos, como les comentaba, en Michoacán. Pero creo que aquí es como la obra maestra donde él ya toda la experiencia la junta en un solo recinto. Y Lilian, para el tema de la acústica, sí, ¿podemos por favor, escuchar? Claro que sí, adelante. Tuvieron la amabilidad de llamar al pianista de aquí de la iglesia para que nos mostrara los poderes acústicos de este espacio. Qué bello, qué bonito. ¿Qué está tocando? Romance 5 de Brahms. Ah, maravilloso. ¿Se toca en algún momento específico de la misa? ¿En qué momento es? Oye, y una pequeña historia oculta que forma parte también de la historia de este lugar, que están los nombres de los ciudadanos británicos que tuvieron que dejar México para ir a combatir en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que perdieron sus vidas. Entonces, para que pues, sus nombres no sean olvidados, se instaló este espacio, muchísimos en la Primera Guerra Mundial, sí, más del doble de los que perdieron la vida en la Segunda.
Ibas a preguntar algo, mi querida Beca. Sí, Lilian, sé que pues para ustedes es muy importante aquí en Christchurch que la gente sepa que es una iglesia abierta a la comunidad de Las Lomas y a cualquiera que quiera venir a conocerla y pasar un momento de paz aquí dentro. ¿Qué nos puedes contar sobre pues esta apertura, las actividades, etcétera? Así es, bien lo dices, esta iglesia pues está con los brazos abiertos, es una comunidad sumamente inclusiva, es progresista, tiene ideas nuevas sobre la misma forma de llevar a cabo sus rituales, su religión. Y pronto tendrán visitas guiadas. Haremos el esfuerzo de hacerlos extensivos por Facebook o lo que sea. Y pronto tendrán visitas guiadas, ¿verdad? Pronto tendremos también visitas guiadas acerca de justamente del templo, de la iglesia y de todo lo demás. Y bueno, es importante de parte de la rectora de esta iglesia decir que todos son bienvenidos, que es un recinto espiritual para donde encuentren un remanso de paz, de calma, justamente de acercarse un poco a la espiritualidad. Muchísimas gracias. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo.
Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. Continuamos caminando por las lomas de Chapultepec, guiados por Isaac Tame. Nos ha traído hacia una casa que pues concentra o condensa un poco este estilo del que hemos estado hablando y que hoy se encuentra vacía, abandonada. Qué misterioso es una casa vacía, ¿verdad? Se imagina uno dónde se fueron, qué pasó aquí, en dónde están. Y sobre todo una casa tan cara. Sería triste pensar que está abandonada por los azares de la vida, pero que después piense en demolerla. Sería muy triste y sin embargo ha pasado en muchas ocasiones, claro, sí, en muchas de estas construcciones. Una casa muy cara en términos de los elementos que estás viendo de construcción. Sí. Aparte de lo del terreno, ya sabemos que los terrenos adquieran Pero digamos, una casa que muestra que debió de haber pertenecido a una familia bien acomodada, ¿no? Muy bien acomodada, pero además que tenía un gusto exquisito, no sé si los dueños o el arquitecto, pero tenían un gusto exquisito en el estilo colonial californiano. Y entonces exigieron que las vigas, la viguería, fuera genuinamente de madera y no de cemento o de concreto como pasó en muchas otras casas del colonial californiano. Y ahí se ve también un que techo, se fingía, ¿no? Y en esta techumbre también se ve perfectamente cómo es una techumbre de madera. Y luego las tejas. Estas tejas, yo quisiera comentar sobre este tipo de tejas, que es el nido perfecto para una especie de animalitos que hay aquí muchos en la ciudad, que no son de la Ciudad de México, ni siquiera son de América. Se llama gorrión inglés. Precisamente venimos ahorita de la iglesia anglicana y el gorrión inglés utiliza mucho este tipo de tejas para hacer sus nidos y ahí viven. Entonces, ahí los estamos viendo, ¿no? ¿Son esos? Y entonces lo que les quería decir es que este tipo de ambientes que se generaban en las casas lo vemos en muchas otras colonias. Por ejemplo, en la colonia Álamos, en la colonia Narvarte, etcétera. Hemos visto este tipo de ambientes que se generan en este tipo de casas. Entonces, si nos movemos un poquito, vamos a ver pues otros elementos, las características de la puerta de entrada, una terracita que tiene aquí en la parte superior. El hecho de que esté abierto para que uno pueda ver hacia adentro qué es lo que hay, cómo es la arquitectura de la casa. Sí, el uso del jardín. Digamos, son los elementos que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestro recorrido por las lomas y también lo vimos en la Nápoles, claro, ¿no? Así es, así es. Entonces quería solamente mostrarla como un ejemplo de la forma como se vivía en estas casas y del riesgo en el que están actualmente, en el que se encuentran estas construcciones, pues porque hay mucha gente voraz en lo económico que le interesaría tomar cualquiera de estas para poder hacer una construcción mucho más grande. Ajá, claro. Oye, Isaac, ¿por qué no nos recuerdas un poco cómo se da la extinción en la ciudad del colonial californiano? ¿Qué es lo que va pasando? A partir de mediados de los años 50 sucede que ya la mayor parte de los arquitectos de la ciudad se niegan a seguir construyendo en estilos historicistas como el colonial californiano y solo quieren construir. Hay un concepto de modernidad distinto. Sí, hay un concepto de modernidad. Yo diría que hasta impuesto desde la academia, es mi percepción, porque realmente yo no veo que tenga una razón lógica de por qué se dio. Pero se dio en México y se dio en muchas otras ciudades de muchos otros países. Este concepto de decir, ya se tiene que acabar todo lo historicista y ahora solo tenemos que hacer de la Bauhaus en adelante. O sea, hay que ser modernos, ¿no? Así es. Y esto pues se considera... Ya anticuado. Anticuado, ¿sabes la palabra? Sí, así es. Muy bien, ¿y qué comienza a pasar en la ciudad en ese momento? Comienza a pasar que los arquitectos empiezan a construir solo en estilo racionalista, internacional, moderno, en pocas palabras moderno. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, los edificios que están en la colonia Narvarte, que son esos grandes edificios en esquina que tienen muchos pisos y que son completamente racionalistas, funcionalistas, internacionales. Entonces ese tipo de arquitectura es la que surge, porque además ya estas casas eran muy muy caras para poderse seguir pagando. Y manteniendo. Sí, así es.
Ese fue el fenómeno que hizo que finalmente, a partir de mediados de los años 50 y hasta que terminan los 50, decae por completo ya el colonial californiano. El colonial californiano empieza a migrar de casas de 1 o 2 pisos a edificios y empieza a entrar la arquitectura racionalista y entonces ya, con eso concluye este estilo. Ahora, pero Isaac, fuera del aire estábamos platicando que vamos a encontrar ejemplos en una, digamos, como segunda camada de arquitectos modernos mexicanos, donde va a estar presente lo colonial, pero ya desde una interpretación más cercana. Reinterpretado. Así, más cercana como el arquitecto a lo Tolini, moderno. por ejemplo. Sí, Barragán también, siempre vamos a ver estos guiños a la arquitectura conventual en Barragán. Legorreta de pronto también. Lo podemos ver en el trabajo de Artigas. Francisco Artigas es alguien que también siempre va a recurrir a elementos, las tejas, este tipo de cosas. Que son como otra forma de reinterpretar lo colonial, ¿no? Exacto. Esta arquitectura ya se ve completamente moderna, pero tiene un aire de la arquitectura que fue el colonial. Así es. Esa sería como la descripción. O sea, no nos hemos desprendido del todo, ¿no? No. Y yo creo que sería muy difícil desprender del alma del mexicano el gusto por ese tipo de arquitectura, ¿eh? No, bueno, pues sí, están las raíces, ¿no? Sí. Solamente recordar, ahorita pasábamos pues, por los montes, estamos caminando por los montes, recordar precisamente que así comenzó Beca el programa pasado, recordando que fue precisamente Antonieta Rivas Mercado la que impone los nombres. Era esposa de Blair, uno de los 5 socios de la compañía fraccionadora, se llamaba. Sí, Chapultepec. Y aprovechando que él está pues, buscando cómo va a nombrar las calles del nuevo fraccionamiento, ella con un atlas tirada en una alfombra lo comienza a ojear y se le ocurre, pues si le ponemos los montes y etcétera, entonces van nombrando las calles a partir de ese momento. Es increíble, así me dio casi un vértigo caer en cuenta que ya Las Lomas cumplió 100 años, no parece que estemos caminando en una colonia ya centenaria, ¿no? Sigue siendo muy moderna, sigue siendo. Sí, eso es increíble, como dices, increíble que además haya pasado desapercibido el aniversario. Bueno, pues ya estamos frente a otro estilo, otro ejemplo completamente diferente a lo que hemos venido reseñando, Isaac. Sí, es una iglesia, es un templo católico, se llama Nuestra Señora del Socorro. Es un edificio de los años 60 o 70. Esta advocación, sin embargo, es un tema interesante, yo quisiera comentarlo. Es un ícono bizantino, el ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o Nuestra Señora del Socorro, que tiene una característica especial. Hay una serie como de entre 25 y 35, dependiendo de quién los cuente, íconos en el mundo, de los que se dice que San Lucas el Evangelista los pintó con sus propias manos. Y este ícono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es uno de ellos. Estaba en Constantinopla, no sé si realmente se conserve todavía en la actualidad el ícono original, pero esta imagen fue copiada, la imagen que representa el ícono fue copiada multitud de veces, y en México es una de las advocaciones pues, más importantes para los fieles católicos. Oye, esto que nos dices del origen bizantino es interesante porque a pesar de que estamos ante un edificio que vemos completamente moderno, seguimos encontrando los revivals, los historicismos, porque hay un mosaico. Sí. Y el mosaico es uno de las técnicas que fueron utilizadas por los romanos y bizantinos. Así es, sí, es algo que vamos a encontrar siempre en esas iglesias. ¿A qué hace referencia la Virgen del Perpetuo Socorro? ¿Qué pasaje es? Es una imagen donde está la Virgen cargando al niño y 2 ángeles le están presentando al niño los instrumentos de la pasión. Entonces el ángel se asusta y la Virgen arropa al niño para que no se asuste. Eso representa la imagen. Muy bien. Algunos otros elementos, Isaac, en el mosaico que vemos nosotros aquí en esta fachada, podemos ver otra imagen diferente. No es la imagen de la Virgen de la que estamos hablando. Es Cristo sentado en majestad, que se llama Pantocrator. Esa imagen de Cristo sentado en majestad se llama Pantocrator.
y está la imagen de San Agustín con el niño que está tratando de vaciar todo el agua del mar en un agujerito de la arena en el mar. Y San Agustín le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y el niño le dice, es que yo voy a vaciar todo el mar aquí en este agujerito. Y le dice a San Agustín, ¿y no te das cuenta de que no va a caber todo el mar ahí en ese agujerito? Y le dice el niño, es una historia, le dice el niño, ¿y no te das cuenta que en tu intelecto nunca va a caber la comprensión del ser de Dios? Se supone que el niño era un ángel y le está como reclamando porque él estaba haciendo sus disquisiciones teológicas mientras iba caminando a la orilla del mar. Y tenemos otras imágenes de una serie de santos agustinos. Es una iglesia agustina esta parroquia. Y los vitrales también, ¿no? Interesantes, ya los vitrales totalmente completamente abstractos, modernos, ¿no? abstractos. Pero con todo el 100%. corte de pelo de los frailes agustinos de la época de los 50. Sí, ¿verdad? Así es. Ah, sí, claro, claro. El pelo. La diferencia de época es increíble. Sí, Sí, así qué es. chistoso. Así es, porque estos frailes de hecho no debían utilizar este tipo de peinado porque traían la tonsura. Claro, sí, Traían sí, la por la tonsura. vanidad y Ajá, todo eso, ajá. ¿no? Dejaron Para- la huella de Sí. Muy los rock and 50. rolleros. La colonia con mayor... Habíamos comentado en un programa anterior que no existe un censo del colonial californiano en la ciudad, pero más o menos tenemos una idea de cuál es la colonia que concentra el mayor número de edificios, de casas. Colonial hechas- californiano. Yo no diría que serían las lomas de Chapultepec ni Polanco, yo diría que sería la colonia Narvarte. Narvarte. Y es por la extensión de la colonia, precisamente, porque la colonia Narvarte es gigantesca. Para mi gusto, la colonia Narvarte es la que alberga la mayor cantidad de casas en estilo colonial californiano, si bien no tienen los principales ejemplos. Los principales ejemplos son los que ya hemos visto, en la Nápoles, en las Lomas. Y en Polanco, Y en Polanco. el pasaje. Y además Así es. pues son casas, unas construcciones digamos más modestas, Sí. comparadas con Claro, los por fastos supuesto, de por supuesto. de otras colonias. Oye, pues estamos llegando al final de nuestro recorrido. Isaac, ¿cómo te agradezco? Muchas gracias. gracias, Isaac. Caminado Gracias. con nosotros, que nos hayas revelado esto que estaba frente a nuestros ojos y que rara vez vemos, es la verdad. Ha sido muy enriquecedor, de verdad, estos programas en los que hemos tenido la oportunidad de caminar contigo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a Gracias, mi ustedes. querida Isaac, Beca. gracias, Héctor. Mil gracias. Y pues gracias por habernos acompañado. Espero que haya disfrutado, también que se haya sorprendido con la riqueza y la profusión de esta escuela, de este estilo, de esta corriente arquitectónica, y espero también que se la siga pasando bien y que nos veamos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.